El clima motivacional del fútbol es una de las variables que se considera como determinante para poder obtener determinado rendimiento en el jugador y en este caso en el futbolista. El clima motivacional se puede convertir en una herramienta que, bien manejada, consiga finalmente la propuesta que cada uno de los entrenadores o entrenadoras pueda diseñar de cara a conseguir las mejores adaptaciones futuras en su grupo de participantes. Por lo tanto, el tema que nos aborda es una temática que requiere de una especial atención, donde necesitamos como entrenadores tener un conocimiento de una serie de habilidades que en definitiva nos van a permitir poder conocer e interactuar mucho más con el grupo de participantes y deportistas que tenemos en nuestro grupo. Por lo tanto, la propuesta parte de incluir dentro del análisis del clima motivacional pues este propio clima motivacional relativo al grupo deportivo, un segundo aspecto de las destrezas que tiene que llevar asociado el entrenador y unas estrategias motivacionales que vamos a presentar de forma desglosada y donde consideramos de vital importancia el que se pueda recurrir a un dominio de las mismas para que las consecuencias finales extraídas dentro del diseño de los programas deportivos puedan conseguir estas adaptaciones que anteriormente hemos comentado. Por lo tanto, partimos de un contexto o una situación de práctica que en el fútbol se da muy habitualmente. Las características del grupo deportivo que van asociado a un número de participantes hace que esta actividad, aceptada como un deporte de equipo, requiera de una interacción entre determinados participantes. Estos participantes, dependiendo de la edad en la que se encuentren en estos momentos, van a permitir pues, que los resultados puedan obtenerse con mayor o menor celeridad en función de la comprensión de los diferentes componentes que nosotros tratemos en la dinámica de los grupos de práctica. Por lo tanto, como clima motivacional vamos a entender todo aquello que se da en un ambiente de práctica en el que el entrenador o la entrenadora lo que hace es intentar, además de tener controladas las variables ambientales, tener controladas las variables relativas al futbolista, manejar también una serie de relaciones que se dan entre estas tres variables para intentar responder de la forma más adaptativa posible a las exigencias del contexto. Por lo tanto, se convierte en una dimensión relativamente fácil de mencionar, pero compleja de manejar, porque requiere de tener un dominio muy amplio de las tareas que se van a presentar de los deportistas en cuanto a sus características, en cuanto a la práctica previa que llevan, en cuanto al conocimiento de las tareas de la práctica deportiva y también, lógicamente, de los elementos ambientales que conjuntamente son interpretados por parte del entrenador y la entrenadora. Hasta ahora los estudios han venido a confirmar que dependiendo del clima motivacional que se dé dentro de nuestra práctica deportiva, las consecuencias que nosotros vamos a obtener van a ser de un tipo o de otras. De forma resumida, algunas investigaciones vienen a confirmar que cuando el entrenador presenta unas emociones positivas, donde maneja las situaciones con un estado de buen humor, con una visión de optimismo y además intenta dentro de esta relación del grupo mantener una cohesión grupal donde a cada participante le da un papel importante dentro del liderazgo del grupo, está permitiendo asegurar una mejor adquisición de las distintas competencias que nosotros le estemos presentando al deportista. Por lo tanto, de forma resumida, estamos plasmando una dirección hacia la que podríamos orientar nuestras propuestas, porque si nosotros incluimos dentro de nuestro estilo de relación con el grupo aspectos relativos
al estado emocional, a la forma de presentar la actividad, atendiendo a una visión optimista de la respuesta de los practicantes e intentando presentar una situación de liderazgo en cada uno de ellos, vamos a conseguir generar un escenario de trabajo que finalmente permita asegurarnos unas consecuencias adaptativas. Este clima motivacional normalmente pues, es manejado por el entrenador o la entrenadora. Lógicamente existe la influencia de otras variables ambientales que permite pues, que nos veamos influenciados por elementos extrínsecos, como puede ser pues, las condiciones climatológicas, como pueden ser las instalaciones deportivas, como pueden ser las condiciones en las que vienen nuestros deportistas. Pero estas siempre son distintas en cada una de las prácticas y además son invariantes, no son estables, puesto que el desarrollo del devenir diario en el que cada deportista, incluso nosotros como entrenadores, nos encontramos, hace que la interpretación de cada uno de los días en los que nos enfrentamos a nuestro grupo sea distinto. Por lo tanto, requiere, para manejar este clima motivacional, del dominio de una serie de estrategias motivacionales. Estrategias motivacionales que desde el punto de vista del entrenador va a poder conseguir esas adaptaciones positivas que tienen que ver con un mejor rendimiento, tanto a nivel deportivo como a nivel emotivo como a nivel cognitivo. Pero también hay que entender que dentro de este clima de entrenamiento existen otros climas que de igual forma van a influir dentro de la orientación disposicional que el deportista finalmente va a adquirir. Y en este caso juega un papel importante la influencia que pueden tener los padres, la influencia que tienen los compañeros dentro del grupo de trabajo y la influencia que tienen también los entornos educativos, en este caso el profesor o la profesora, y que todos conjuntamente, incluso con los medios de comunicación, generan un clima que afecta directamente al deportista. Por lo que el entrenador o la entrenadora es una pequeña parte dentro de esta generación de climas y que tiene que asumir que incluso prestando mucha atención al manejo de estas estrategias motivacionales pueden existir otras variables externas derivadas de otros climas que tienen posiblemente una fuerza mayor, y en este caso los padres y las madres juegan un papel determinante en la inclusión de estos valores finales en los deportistas, y que por lo tanto hay propuestas que muchas veces vamos a tener dificultades de poderlas conseguir plenamente debido al peso de estos otros climas de trabajo. No obstante, asumimos que en el manejo de este clima dentro del grupo de trabajo, las variables relativas a la parte emocional son las que en estos momentos la ciencia nos está confirmando que son determinantes para que exista un mayor compromiso deportivo por parte del futbolista. Cuando nos referimos a las variables emocionales o a las competencias emocionales, estamos refiriéndonos a aquellas estrategias que el entrenador o la entrenadora tiene que manejar para saber entender a cada uno de los deportistas en un momento determinado, y que muchas de las respuestas que está dando a los entrenamientos que le estamos presentando no derivan exclusivamente de nuestra relación con él, sino que puede venir heredada de una experiencia previa. Por lo tanto, el manejo de este clima emocional en el que nuestra figura, desde un punto de vista optimista, va a conseguir posiblemente una mejor adaptación, se convierte en una herramienta básica a dominar dentro del manejo del clima emocional. Por lo tanto, hasta aquí podríamos presentar un resumen de cuál sería el objetivo del entrenador o la entrenadora dentro de sus prácticas, en el que, independientemente del grupo de edad en el que esté manejando a los futbolistas, el objetivo principalmente va a estar asociado al manejo de lo que la ciencia está llamando en estos momentos a los mediadores psicológicos como competencia, autonomía y relación con los demás en los jugadores. ¿Qué tiene que ver esto con el clima emocional? Pues esto es un aspecto relativo al cómo dentro de esa interacción del jugador con el entrenador puede conseguir estas adaptaciones positivas, como hemos dicho, un mejor rendimiento.
En este caso, estos mediadores que son la autonomía, la capacidad de que el deportista pueda tomar decisiones, la competencia, la capacidad que el deportista tenga de poder terminar la tarea sin problemas de retos y dificultades en no lograr una meta final, y la capacidad de que estas tareas puedan cumplirse siempre en relación a los compañeros del grupo. Por lo tanto, si nosotros nos planteamos ese objetivo dentro de nuestro grupo, posiblemente aumentemos la motivación. Y en este caso la motivación es muy diversa. La motivación va desde una motivación más intrínseca a una motivación más extrínseca o incluso a una desmotivación. Nos interesa siempre que la motivación sea lo más intrínseca posible. Esta motivación intrínseca es la que tiene que ver con el control interno por parte del deportista de todo aquello que hace. Mientras que la motivación extrínseca sería aquella motivación que está asociada exclusivamente a los premios, a ganar el partido, a la medalla que se obtiene tras la finalización del campeonato, a la recompensa económica que nos dan si el equipo termina en una determinada posición. Estas motivaciones extrínsecas unidas a las intrínsecas, bien manejadas, pueden generar unas buenas consecuencias. Pero en muchos casos, cuando los entrenadores y entrenadoras se apoyan exclusivamente en las variables extrínsecas que generan una motivación extrínseca, podemos caer en la tentativa de que estas variables extrínsecas dejen de desaparecer. Y por lo tanto, al desaparecer, si el practicante no recibe este premio, no va a tender a seguir buscando esa necesidad de conducta que nosotros le hemos plasmado, y lo que puede hacer es abandonar o desmotivarse respecto a la práctica. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar estas variables extrínsecas y apoyarse principalmente en estas variables intrínsecas. ¿Cómo conseguimos estas variables intrínsecas? ¿Cómo conseguimos aumentar la motivación intrínseca en el practicante? Pues lo vamos a conseguir manejando estas estrategias motivacionales que desde el manejo del clima motivacional aquí se está presentando. Si nosotros presentáramos este objetivo con la consecución de unas consecuencias finales, en este caso en el fútbol la principal consecuencia tiene que ver con consecuencias de carácter conductual, es decir, que los deportistas consigan ser más fuertes, ser más rápidos, conseguir ganar los partidos, en este caso, una consecuencia relativa a una mayor competencia motriz. Estas son consecuencias que están asociadas a las conductas conductuales o comportamentales, ¿no? En el que se aumenta el rendimiento cuando adoptamos estrategias motivacionales intrínsecas, como hemos dicho anteriormente. Pero también existen otras consecuencias que nuestros deportistas van consiguiendo con la presentación de nuestras prácticas a lo largo de los entrenamientos. Y estas tienen que ver con la parte cognitiva y con la parte afectiva. Desde el punto de vista de las consecuencias cognitivas, nosotros podemos conseguir que con modelos similares a los que se van a presentar aquí, mejorar el procesamiento de la información, mejorar la atención y la concentración de nuestros deportistas para que, además de conseguir este rendimiento, sean capaces de poderlo trasladar al desarrollo de sus hábitos habituales dentro de su desarrollo personal y social. Pero lo más importante es que también existen unas consecuencias afectivas que van a ir asociadas a las prácticas a las que les vamos a exponer. Estas consecuencias son las que van asociadas a las emociones positivas, al disfrute, al interés e incluso al placer. Si nuestras prácticas llevan siempre unidas estas consecuencias, nos estamos asegurando que en el futuro nuestros deportistas tiendan a repetir estos comportamientos. Por lo tanto, van a tender a buscar situaciones de práctica en el fútbol, porque para ellos ha sido una práctica placentera y de un gran disfrute. Por lo que, si nosotros enfocáramos estos climas motivacionales orientados hacia una práctica más asociada a la autonomía, a la relación con los demás y a la competencia, estaríamos hablando de lo que se llama un clima motivacional orientado a valorar principalmente el proceso o la tarea. Este es el clima que el entrenador
propicia con sus tareas, donde no le preocupa tanto el resultado, sino que le preocupa más la realización de la tarea, la ejecución de la tarea, y en este caso fundamenta su práctica en el proceso. Estos aspectos, apoyados en esas capacidades didácticas que el entrenador tiene que llevar asociadas y que asumimos que pues son variables pedagógicas que tiene que llevar aprendido el entrenador o que tienen que adquirir, van a permitir que finalmente, pues orientándolas, atendiendo a este clima que hemos mencionado, podamos conseguir esa mayor motivación intrínseca en el practicante, una motivación que estaría asociada a lo que en estos momentos la teoría que desde aquí sustenta parte de lo que presentamos, la teoría de la motivación autodeterminada, determina como motivación autodeterminada. Tendríamos en este caso personas que se asociarían a una motivación autodeterminada, otras que se asociarían a una motivación no autodeterminada. Los deportistas apoyados en una motivación no autodeterminada serían aquellos que estarían más en la proximidad al precipicio de la desmotivación, mientras que los deportistas que están asociados a una motivación autodeterminada serían aquellos que se asocian con una alta motivación intrínseca y son los que tienen en el presente y en el futuro un mayor compromiso con la práctica deportiva. Por lo tanto, las destrezas del entrenador, desde el punto de vista pedagógico, tendrían que ir a buscar parte de manejar climas en el que se consiguieran estos tipos de motivación. Y dentro de estos tipos de motivación, pues recientemente hemos reestructurado estas estrategias en una propuesta que es la que desde aquí se va a empezar a desglosar y en la que parte, lógicamente, de entender que existe pues un clima donde apoyamos toda la realización de nuestra práctica y en el que, dependiendo de las estrategias que manejemos, conseguiremos estas consecuencias finales. Entre estas estrategias destacamos las 9 que aparecen aquí, que tienen que ver con el diseño de las tareas, la mejora de la competencia motriz, la mejora de las competencias emocionales, el aumento de la participación de los deportistas en la toma de decisiones, el reconocer su esfuerzo, el tener en cuenta las distintas formas de organizar, cómo evaluar sus rendimientos y el proceso a lo largo de todos nuestros entrenamientos, asumir la necesidad de que cada uno de ellos tiene un tiempo distinto de aprendizaje y tener en cuenta la importancia de esas relaciones con los compañeros para conseguir las metas que nos planteamos en el grupo. Estas van a ser las distintas 9 estrategias motivacionales que vamos a ir presentando aisladamente y que vamos a desarrollar en vídeos futuros. Por lo tanto, y cerrando esta primera parte, podríamos concluir asumiendo que el clima motivacional es aquel que va a permitir que el entrenador maneje la cohesión del grupo, la cohesión del equipo, y que dependiendo de ese clima, si es apoyado en la valoración del proceso frente a la valoración exclusivamente del resultado o del producto, me va a permitir obtener unas consecuencias más positivas que si yo apoyara mi clima motivacional en un clima en el que principalmente me preocupara el rendimiento y me preocupara el ego del deportista, puesto que estas adaptaciones, los estudios están confirmando que van a conseguir menos rendimientos en los deportistas. Y cuando hablamos de menos rendimiento estamos hablando de personas con problemas a nivel emocional, con personas que no consiguen mejorar, aprender a través del fútbol y con personas que van a obtener un menor rendimiento deportivo. Por lo tanto, las estrategias motivacionales que vamos a presentar, bien manejadas, se convierten en unos desencadenantes de esas adaptaciones positivas que tienen que ver con no solamente el obtener un mayor rendimiento, sino además que permita que nuestros deportistas aprendan más y se sientan mejor con la práctica, puesto que esta emoción es la que va a permitirles en el futuro repetirla y aumentar ese compromiso deportivo. Por lo tanto, con ello cerramos inicialmente esta explicación de
el porqué de la importancia del clima motivacional dentro de las relaciones interpersonales del entrenador o la entrenadora con su grupo de deportistas y en este caso en el fútbol. Hace que esta actividad, aceptada como un deporte de equipo, requiera de una interacción entre determinados participantes. Estos participantes, dependiendo de la edad en la que se encuentren en estos momentos, van a permitir pues, que los resultados puedan obtenerse con mayor o menor celeridad en función de la comprensión de los diferentes componentes que nosotros tratemos en la dinámica de los grupos de práctica. Por lo tanto, como clima motivacional vamos a entender todo aquello que más con el grupo de participantes y deportistas que tenemos en nuestro grupo. Por lo tanto, la propuesta parte de incluir dentro del análisis del clima motivacional pues este propio clima motivacional relativo al grupo deportivo, un segundo aspecto de las destrezas que tiene que llevar asociado el entrenador y unas estrategias motivacionales que vamos a presentar de forma desglosada y donde realmente la propuesta que cada uno de los entrenadores o entrenadoras pueda diseñar de cara a conseguir las mejores adaptaciones futuras en su grupo de participantes. Por lo tanto, el tema que nos aborda es una temática que requiere de una especial atención, donde necesitamos como entrenadores tener un conocimiento de una serie de habilidades que en definitiva nos van a permitir poder conocer e interactuar mucho. Consideramos de vital importancia el que se pueda recurrir a un dominio de las mismas para que las consecuencias finales extraídas dentro del diseño de los programas deportivos puedan conseguir estas adaptaciones que anteriormente hemos comentado. Por lo tanto, partimos de un contexto o una situación de práctica que en el fútbol se da muy habitualmente. Las características del grupo deportivo que van asociado a un número de participantes El clima motivacional del fútbol es una de las variables que se considera como determinante para poder obtener determinado rendimiento en el jugador y en este caso en el futbolista. El clima motivacional se puede convertir en una herramienta que bien manejada consiga